En este video vamos a mirar cómo podemos generar campañas usando un feed y de esta manera vamos a utilizar la función llamada campañas de inventario. Para esto lo primero que hemos de tener es un feed conectado con Search 360. Este puede ser un feed de Merchant Center o de Bing Merchant Center. Y lo segundo es que vamos a necesitar tener pensada nuestra estructura de campaña que nosotros queremos tener dentro y en qué cuenta queremos que vivan esas campañas. Entonces, lo primero va a ser la parte del feed, para que nosotros miremos el feed que tenemos conectado, la información que tenemos disponible para hacer estas campañas, sus adgroup y sus anuncios, va a estar viviendo dentro de la pestaña de feeds. Acá podemos tener más de un feed de Merchant Center conectado. Vamos a entrar en el de Hoopers, que es una cuenta de demo, y acá tenemos algunas columnas ya seleccionadas. Si se fijan, tenemos varios productos, en este caso son computadores, y tenemos de marca Acme y de marca Bobo. Tenemos varios diferentes nombres de productos y estos están en diferentes colores, en color blanco, negro, rojo, etc. ¿Ok? Y además cada uno de estos tiene un precio. Lo que vamos a querer hacer es una estructura en que queremos tener una campaña por cada marca, dentro un ad group por cada uno de los diferentes productos que tienen, y luego keywords que reflejen el nombre del producto y el color, además de anuncios que muestren el nombre del producto y el precio. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ir a la pestaña de plantillas y luego de plantillas vamos a ir a gestión de inventario. Acá están los planes de inventario. Cada plan de inventario es, por decirlo así, un motor que genera una estructura a partir de la plantilla que nosotros generemos. Vamos a generar nuestro propio plan de inventario. Lo vamos a llamar test computadores. Lo primero es seleccionar cuál es la finalidad, generar campañas, anuncios y mucho más en una cuenta de buscador. ¿En cuál cuenta? Acá podemos generar esta estructura tanto dentro de cuentas de Google Ads como de Bing Ads. Vamos a generar la cuenta de Hoopers Google. Y luego, ¿cuál es la cuenta de inventario o el feed de Merchant Center que va a conectarse con estas campañas? Vamos a elegir el de Hoopers Shopping. Luego, inmediatamente podemos aplicar filtros del feed. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor queremos generar elementos solamente para unas filas del feed, no todas. Podemos acá seleccionar cualquier elemento del feed y filtrarlo respectivamente. Vamos a guardar y en este caso vamos a buscar el plan de inventario que hemos generado. Ahora estamos dentro del plan de inventario y está pausado. Significa que no va a generar ninguna campaña a menos que nosotros lo activemos y activemos las plantillas que se encuentran dentro. Las plantillas son la forma en que se van a generar cada uno de los elementos, las campañas, los grupos de anuncios, las keywords y los anuncios dentro de la estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir una plantilla de campaña. Vamos a ponerle de nombre computadores. Va a vivir en el plan de inventario de computadores y el multiplicador es la parte que nos va a indicar de acuerdo a qué se van a multiplicar las campañas. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos generar una campaña por tipo de marca. Entonces basta que busquemos marca dentro de los atributos y entonces ya vamos a completar de esa manera una campaña por cada marca. Siempre es conveniente tener una pestaña aparte también
el feed abierto para que nosotros sepamos, por ejemplo, en este caso, cuántas marcas diferentes hay, o si es que el nombre de la columna que estamos utilizando para filtrar o multiplicar elementos coincide con lo que nosotros estamos viendo en el feed. Entonces, estamos de acuerdo que es la campaña de marca, o sea, es la columna de marca para hacer las campañas. Y luego tenemos acá algunas opciones. Por ejemplo, podemos multiplicar las campañas por más de una columna. Por ejemplo, en este caso puede ser por marca y si nosotros quisiéramos además de que fuera por marca, por color, por ejemplo, sin problema podemos seleccionarlo. En este caso vamos a dejar solo marca. Estas opciones de crear las palabras clave en campañas con tipo de concordancia específico nos permite que cuando nosotros generemos nuestras keywords estén separadas a nivel, en este caso, de campaña. Pero luego podemos hacer lo mismo a nivel de grupo de anuncio, cuando ya generamos la plantilla propiamente del grupo de anuncio. Filtros de feed nuevamente nos va a permitir, en este caso estamos generando campañas, nos va a permitir filtrar qué campañas se van a generar. Supongamos que vamos a multiplicar tantas campañas como marcas tengamos, pero nosotros no queremos generar campañas para la marca Acme. Entonces bastaría con buscar acá marca y no contiene Acme. Significa que en este caso estamos haciendo campañas para todo lo que no contenga Acme. En esta opción tenemos el estado. ¿Qué va a pasar cuando ese elemento ya no se encuentre en el feed? Por ejemplo, si la computadora Acme 14 inch Chrome Laptop, esa ya no se encuentra, ¿qué va a pasar con esa campaña o con ese ad group? Ya no va a existir. Entonces, ese es el estado original, que se retire esa campaña. Pero otra opción, la recomendada, es ponerla en pausa. De esa manera no se pierde el histórico y además se puede seguir reactivando esa campaña si es que más adelante vuelve a estar en el feed. Otras opciones es que las campañas se creen en estado en pausa, es decir, que la primera vez que aparezcan ya estén en pausa y las puedan tener bajo control. Y otra opción es ponerla en pausa si es que se cumple una condición, como disponibilidad, que tiene que ver con la columna que vemos acá. Una última opción es recibir correos electrónicos cada vez que se creen campañas, que es conveniente si estamos iniciando una nueva estructura y queremos tener mayor control de lo que está ocurriendo. Eso es el primer paso. En el siguiente es la configuración de la campaña y aquí vamos a generarla como cuando generamos una campaña normal en Google Ads, con la ventaja de que podemos usar campos dinámicos o columnas que tenemos en el feed dentro de la estructura. Entonces, por ejemplo, queremos tener campañas con la nomenclatura computadores, guión y la marca. Entonces acá bastaría con buscar el atributo de marca. Si nosotros estamos usando la interfaz en español, es muy probable que cuando veamos este menú de buscador de columnas, estén los mismos nombres pero en inglés. Por ejemplo, aquí está Item Brand, que es lo mismo que marca, que está acá, pero es el nombre más específico y técnico de la columna. Entonces, bastaría con buscar, por ejemplo, en este caso, brand, y vamos a tener computadores guión la marca. Sobre el presupuesto diario, también podemos utilizar una columna que esté acá, o bien podemos ponerle el mismo presupuesto diario a todos, por ejemplo, de 100. Todas las opciones demás son idénticas a cuando construimos una campaña. Por ejemplo, en este caso no queremos orientarla a Estados Unidos, sino que a México. En cuanto a los idiomas, vamos a seleccionar todos. Utilizar remarketing solo ajuste de puja. Y una vez que ya tenemos los ajustes seleccionados, vamos a poder avanzar. Le damos clic en siguiente. Acá nos hace una pregunta sobre los sitelinks. Podemos generar también sitelinks dentro de nuestro plan de inventario o bien podemos usar por defecto los que estén en la campaña, entonces, o a nivel cuenta. Entonces, de esta manera no deberíamos generar nuevos sitelinks necesariamente, pero es una opción.
Y en el siguiente paso ya es la vista previa y acá nos muestra cuáles son todas las campañas que se van a generar. Las primeras 50 aparecen en este listado, pero si quieren ver un listado completo, imaginemos que hay más de 50 opciones disponibles, vamos a poder descargar acá una planilla con el listado completo. Si está todo ok, podemos guardar la plantilla y esta ahora va a aparecer como un primer elemento dentro del plan de inventario. Como está pausado, todavía no se va a generar ninguna campaña. Para activarla y generarla, deberíamos activar esta parte, además de activar el plan de inventario. ¿Ok? Dentro de una campaña, entonces también existen elementos como el conjunto de anuncios, el ad group, y además los anuncios y las keywords. Entonces, para poder ir sumando elementos a esta misma plantilla de campañas, vamos a ir agregando con este botón más, en este caso, grupos de anuncios. Vamos a poner ad groups de computadores. Va a vivir en la plantilla de campaña de computadores, según qué se van a multiplicar los ad groups. Entonces ya tenemos campañas por marca y lo que queremos es tener un ad group por cada elemento, por cada producto y además por su color. ¿Okay? Entonces vamos a agregar acá la columna título del elemento, que es la que veíamos acá, y además color. En este caso, acá sí vamos a querer separar eh, los ad groups dependiendo de las keywords que tengamos. Esto depende mucho, vamos a ver en el paso siguiente de la creación de las keywords, que si nosotros incluimos varios tipos de concordancia, ahí se van a separar en diferentes ad groups. De lo contrario, no va a ser necesario. Si no incluimos, por ejemplo, una keyword en amplia, entonces el ad group de amplia para esa misma keyword ya no va a existir. Siempre he recomendado que el estado, cuando se quite esa fila, sea en pausa. Y luego el siguiente paso va a ser la construcción de nuestros ad group. En este caso el ad group lo vamos a llamar en una combinación nuevamente de el título, que es item title, guión el color. Como es obligatorio para generar un ad group, vamos a ponerle un valor de CPC y todo el resto de configuraciones son opcionales y heredadas. ¿Ok? Le damos siguiente, nuevamente nos hace la pregunta sobre los side links, porque se pueden gestionar a nivel campaña o a nivel ad group. Y aquí aparecen los 50 primeros ad groups. En este caso el listado va a ser mucho más largo porque tenemos varias combinaciones de productos, de colores y además se van a generar los 3 tipos de concordancia por cada uno de ellos. Vamos a guardar esta plantilla y aquí ya están los ad groups. Por lo tanto, lo último que ya nos resta es generar anuncios y keywords. Entonces vamos a podemos generar tanto anuncios de texto extendidos como anuncios adaptables de búsqueda, que son los llamados responsive searches. Y en cuanto a las keywords, podemos agregar las keywords que se incluyen dentro de la campaña y además las negativas que nosotros queremos excluir. Vamos a partir por las palabras claves. En este caso, las keywords van a se van a multiplicar dependiendo también del título del elemento, de la marca y del color. Como todas estas partes ya están puestas dentro de los multiplicadores anteriores de campaña y de grupo de anuncios, no hace falta que los agreguemos de nuevo. Si quisiéramos multiplicar keywords dependiendo de otra columna más, ahí las podríamos seleccionar.
Nuevamente el estado lo vamos a dejar en pausa cuando esas keywords ya no estén. Vamos a ir al siguiente. Y el editor de keywords es similar a una planilla de Excel. De hecho, podemos pegar en este caso, si nosotros ya tenemos una estructura armada en Excel, bastaría con que la pegáramos. Lo primero es la columna acción. Acá nos dice si vamos a crear o editar elementos. Si nosotros estamos editando esta plantilla, podríamos pensar en editar o en quitar las keywords que nosotros ya tuviésemos dentro de la plantilla. Supongamos que nosotros en este caso vamos a querer generar keywords que tengan que ver con la marca y el nombre del producto y el color que nosotros tenemos. Entonces, vamos a usar solamente esos elementos dinámicos. Bastaría que entremos en la columna de plantilla de palabras clave y podemos poner, por ejemplo, vamos a buscar el brand, espacio, el title, y aquí ya está brand y title combinándose, es decir, es una keyword que va a combinar ambas partes. Y mientras está en rojo está analizando la fórmula, es decir, está viendo si hay posibilidades de que falle esa keyword. Y luego, cuando ya aparece sin el borde rojo, es porque ya está ok. Tipo de concordancia es importante. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, hacer una keyword exacta. ¿Okay? Vamos a agregar la misma. ¿Y cómo podemos agregar la misma? Puede ser copiándolo o podemos estirar esto, porque yo voy a querer agregarla también en frase y también en amplia. ¿Okay? Ahora, no solamente valores dinámicos como estos puedo utilizar, en este caso estoy usando columnas que están en el feed nada más, pero perfectamente podría utilizar también, digamos, las mismas keywords, pero por ejemplo con la palabra precio. Entonces, de esa manera, eh, la keyword contendría no solamente la marca y el título, sino que también la palabra precio, de manera fija. ¿Qué ocurre finalmente con las palabras clave amplia modificada? Si por ejemplo en este caso, vamos a copiar esta, yo quisiera poner más precio, la forma correcta para que estas columnas que están, que pueden ser una frase, por ejemplo, en este caso, el Acme 15-inch notebook laptop, nosotros quisiéramos que cada una de estas frases llevara un símbolo más antes de la keyword. Entonces, no basta con que nosotros pongamos, por ejemplo, dentro del item title, el más antes de esto. Porque lo que va a ocurrir es que solamente va a agregar el más antes del título, es decir, antes de más acme. Pero todo lo demás no va a quedar con el símbolo más en cada palabra. Para esto vamos a usar otra solución que es una fórmula. Y esta fórmula nos va a permitir integrar el símbolo más en cada una de las palabras que tenemos dentro de la frase. ¿Cómo va a ser esta fórmula? Es una fórmula que se llama BMM, que como ven acá es BMM por Broad Match Modified, y en este caso podemos agregarle el carácter más al principio de cada palabra. Entonces, dentro de string, que este es un ejemplo, tenemos que agregar el nombre de la columna que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner BMM, paréntesis, item title y cierra el paréntesis. En Certex 360 se parece bastante las funciones a cómo las utilizamos en Excel o en Google Drive, pero la única diferencia es que tenemos que encerrarlas siempre dentro de estos corchetes, para que entienda que esto es una fórmula y no es un texto fijo. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con el item brand. Vamos a ponerle BMM para que esta keyword que es broad match modificada tenga el modificador en todos los casos.
Y nada más para asegurarnos, vamos a dejar esta keyword en amplia, para que efectivamente sea una keyword amplia y modificada. Las amplias modificadas se van a separar, como habíamos visto anteriormente, se separan los attributes por tipo de concordancia. Si nosotros seleccionamos la opción, en este caso, va a ser el tipo de concordancia amplia, donde van a quedar las broad match modificadas. Vamos a darle siguiente, y acá vamos a ver una vista previa de todas las keywords que se van a ir generando. Entonces acá podemos ver que están las keywords exactas y también están las de frase y las amplias. En el caso de esta amplia que es modificada, se puede ver como a cada uno de los elementos le agregó el símbolo más a cada una de las palabras. Vamos a guardar esta plantilla y lo último que nos va a restar es también a nivel de grupo de anuncios, es utilizar un anuncio de texto. Nuevamente, no queremos multiplicar los anuncios más allá de lo que ya tenemos, así que no hace falta elegir una nueva columna. Y en el estado vamos a seleccionar en pausa. Vamos a darle siguiente y acá vamos a empezar la construcción de nuestro anuncio. Si en este caso este es un anuncio extendido, es decir, tiene 3 títulos, 2 descripciones, una URL, ruta 1, ruta 2, es lo más estándar en cuanto a anuncios. Pero si nosotros generamos un anuncio responsivo, vamos a ver campos similares, nada más que ya sabemos que son más opciones de título y más opciones de descripción. Pero la construcción del anuncio es bastante similar. Entonces supongamos que queremos tener un anuncio que en el título mencione el nombre de la marca. Por ejemplo, comprar item brand y luego vamos a hacer mención directamente al nombre del producto, que es la columna title. Y en el título 3 vamos a poner en color y acá vamos a incluir el color. Entonces, dinámicamente se integran estos valores. Ahora vamos a poder también integrar el precio, que es un dato que no habíamos utilizado todavía, porque lo habíamos estado usando nada más todo esto que servía para multiplicar los elementos, las campañas y los ad groups, pero ahora sí vamos a utilizar el precio, porque lo queremos mostrar en el anuncio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner desde y vamos a buscar aquí el item price. La descripción 2, vamos a poner un texto fijo. Y en la URL de destino es una ventaja porque no necesariamente podemos utilizar URLs fijas, como en el caso de Google Ads, donde cada anuncio no puede utilizar una URL específica, sino que acá podemos generar dinámicamente los anuncios con estas URLs. Vamos a buscar la columna Item Landing Page URL, que es la que nos va a indicar cuál es la URL de cada uno de estos anuncios. Y luego podemos agregar la ruta también. Por ejemplo, vamos a utilizar en la ruta 1 la marca nuevamente y en la ruta 2 el color. Acá, por ejemplo, item price nos está dando un error. Y al parecer es porque item price, como es un texto, o sea, es un número con divisa, no necesariamente lo reconoce como texto. Entonces, para poder asegurarnos de que este se va a convertir en texto, vamos a usar nuevamente una función. Podemos ir acá en funciones y hay algunas funciones que podemos mirar de qué se tratan. Sin embargo, podemos buscar, por ejemplo, esta que se llama toString. ToString lo que hace es convertir cualquier tipo de dato numérico en una cadena o un texto fijo. Entonces, de esa manera podemos hacer uso de esto. Vamos a toString, vamos a convertir el item price en texto. Y ahora que está analizando la fórmula, ya no va a ser necesario que tengamos este error. Entonces ya analizó y estaba funcionando correctamente. Ahora, una recomendación muy importante
con esto es que primero nosotros utilicemos la vista previa de la plantilla para ver qué elementos se van a generar. Entonces podemos mirar cómo se generan los anuncios, por ejemplo, comprar Hooper's Designers, acá está el nombre del producto en el color green, desde 46 en este caso, y la URL específica que teníamos para este producto. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si uno de estos nombres de producto es tan largo que no nos permite generar el título de anuncio? Y en este sentido va a rechazar el anuncio, por cierto, porque excede el largo. Una recomendación muy importante es utilizar los respaldos. Los respaldos son un texto fijo que se va a incluir si es que la primera opción falla. Entonces, ¿qué tal que item brand es muy largo y nosotros, en lugar de que se rechace el anuncio, queremos que haya una opción segunda? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un texto estático que va a ser comprar computadores. Como es un texto fijo, no hay posibilidad de que falle y además ya sabemos de antemano que está inferior a los 30 caracteres máximos, por lo tanto estamos perfectos. Lo mismo vamos a hacer para todo el resto de los campos, siempre intentando agregar un valor fijo. Lo mismo para el color. El precio. La ruta. Y una vez de que todas las fórmulas hayan terminado de evaluarse, ya sí va a ser posible avanzar a la vista previa. Entonces vemos en este caso que, por ejemplo, comprar Bold Shoes, y en este caso estamos viendo que hay un título de anuncio número 2 que dice en descuento. Porque claramente habían algunos nombres de productos que podían estar bastante largos, entonces el anuncio se va a rechazar en este caso. Entonces ahora sí tenemos una estructura que tiene todos los anuncios bien estructurados. Una vez que ya estamos ok con eso, basta guardar la plantilla y ya tenemos nuestra estructura armada en términos de plantillas. Bastaría nada más activar cada uno de estos elementos y activar el plan de inventario para que estos anuncios y con su estructura completa ya empiecen a vivir dentro de la cuenta que nosotros habíamos seleccionado al generar el plan de inventario, que en este caso podemos ver acá que es la de Hooper's Google. Lo que va a ocurrir luego es que van a empezar a aparecer esas campañas en esa cuenta y dependiendo de si hay cambios en el feed, si nosotros empezamos a mirar nuevos elementos acá o se reducen elementos, van a cambiar también las campañas y los ad groups que hay dentro de nuestra estructura. Adicionalmente, vamos a tener, por ejemplo, los anuncios se van a ir actualizando. ¿Qué tal que cambian los precios o que cambia la URL? Los anuncios se van actualizando con esta nueva información para que vayan siendo dinámicos y nosotros podamos tener una estructura viva a partir de este feed.